Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí, como siempre, súper emocionado de compartir con ustedes las últimas novedades del mundo de la farándula, y hoy, tenemos un tema que está que arde. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Serkan y Özge otra vez juntos. La reconciliación a la vista. Sí, amigos, así como lo oyen. Después de semanas, incluso meses de especulaciones, rumores y fotos que salían y se esfumaban, parece que por fin hay una luz al final del túnel para los fans de esta pareja. Y como sé que muchos de ustedes son super fans, y que están pegados a la pantalla esperando cada mínimo detalle, hoy vamos a desmenuzar toda la información disponible. Vamos a analizar las pistas, a repasar los momentos clave de su relación, y a tratar de predecir, ¿será esta vez la definitiva? ¿Volverán a ser la pareja de ensueño que todos amábamos? Prepárense porque este vídeo viene cargado de información, análisis, y mi humilde opinión, claro. Pero antes de empezar con todo el chisme, les quiero recordar que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí nos mantenemos siempre al día con lo último de las celebridades, las series turcas, y todo lo que nos apasiona. Suscribirse es gratis y me ayudan muchísimo. Así que, ¿ya le dieron al botón? Perfecto. Ahora sí, comencemos. Para entender bien el panorama actual, creo que es fundamental que hagamos un pequeño asterisco recap asterisco de la relación entre Serkan y Özge. Para los que no los conocen, estamos hablando de Serkan Ayolu y Özge Gürel, dos actores turcos súper talentosos y queridos, conocidos por su trabajo en series como Amar es Primavera, donde por cierto se conocieron y se enamoraron. A Amar es Primavera. ¿Quién no amó esa serie? La química entre ellos era palpable, innegable. La forma en que se miraban, las sonrisas, los roces, todo era perfecto. Y esa química, señoras y señores, trascendió la pantalla. Empezaron a salir en la vida real y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas en Turquía y en el mundo. Su relación fue, en general, bastante discreta. No eran de esas parejas que inundaban las redes sociales con fotos y declaraciones de amor constantes. Pero de vez en cuando compartían alguna foto juntos, asistían a eventos, y siempre se notaba el cariño y la complicidad que existía entre ellos. Era una relación que se basaba en la naturalidad, en la conexión genuina que tenían. No necesitaban demostrar nada a nadie, su amor se sentía en cada gesto, en cada mirada. Recordemos que su amor floreció bajo los reflectores de la serie, interpretando personajes que también se enamoraban, lo que generó una conexión aún más profunda con el público. Era como si la ficción y la realidad se fusionaran en una historia de amor perfecta. Los fans se enamoraron de ellos como pareja, deseando que su amor traspasara la pantalla, y así fue. Durante su noviazgo, Serkan y Özge se mantuvieron muy unidos, apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales. Se les veía juntos en estrenos, en fiestas y en sus tiempos libres disfrutando de la vida. Viajaban, compartían experiencias y se fortalecían como pareja. Su relación era admirada por su equilibrio, por la manera en que se complementaban y se respetaban. Después de algunos años de relación, llegó el momento que muchos fans esperábamos con ansias: la boda. Se casaron en una ceremonia íntima en Italia, rodeados de sus seres queridos. Fue una boda preciosa, llena de romanticismo y alegría. Parecía que su amor era un cuento de hadas. La elección de Italia como escenario de su boda fue un acierto, ya que le dio un toque de magia y elegancia a la celebración. Las fotos de la boda fueron espectaculares, mostrando la felicidad de la pareja, radiantes y enamorados. Pero como en toda historia, hubo un giro inesperado. Después de la boda, empezaron a surgir rumores de crisis. Se hablaba de discusiones, de diferencias irreconciliables. Y para sorpresa de todos, y con el corazón roto de muchos fans, la pareja anunció su separación. La noticia fue un shock para todos, y nadie entendía qué había pasado. ¿Cómo, después de todo ese amor, todo ese esfuerzo, podrían separarse? Las especulaciones fueron muchas, pero ninguna confirmada. Se habló de desgaste, de falta de tiempo, de diferencias en sus proyectos profesionales, pero lo cierto es que el motivo real de la separación siempre quedó en la intimidad de la pareja. Después de la separación, cada uno siguió su camino. Özge continuó trabajando en diferentes proyectos y Serkan también.
Ozge se enfocó en nuevos papeles, demostrando su versatilidad como actriz y consolidando su carrera. Serkan, por su parte, también se mantuvo activo en la actuación, participando en diversas producciones y demostrando su talento. Pero los fans, claro, no perdimos la esperanza. Siempre hubo una pequeña llama encendida, un deseo de que volviera a estar juntos. Y es que, seamos sinceros, hacían una pareja increíble. Su química era innegable y muchos creían que el amor que se tenían era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Y ahora, volvemos al presente. ¿Qué es lo que ha desatado todos estos rumores de reconciliación? Pues bien, todo comenzó con algunas pistas sutiles. Primero empezaron a ser vistos en lugares públicos por separado, pero en horarios y lugares que parecían coincidir. Luego aparecieron fotos de ellos en redes sociales, en el mismo restaurante con amigos en común. Las coincidencias empezaban a ser sospechosas. La observación de los fans y de los medios fue minuciosa. Cada publicación, cada movimiento de ambos actores era analizado en busca de pistas. Se notó que empezaron a seguirse en redes sociales de nuevo, después de un tiempo sin hacerlo. También se filtraron comentarios y me gusta en publicaciones de amigos en común, lo que avivó aún más las especulaciones. Pero lo que realmente encendió la llama de la esperanza fue una foto que se filtró en la que se les veía juntos, tomados de la mano, paseando por las calles de Estambul. Y no cualquier paseo. Era un paseo romántico con sonrisas, miradas cómplices, parecían dos adolescentes enamorados. La foto se viralizó rápidamente y las redes sociales explotaron. Los fans enloquecieron compartiendo la imagen y creando todo tipo de teorías y especulaciones. Las reacciones fueron diversas, desde la euforia y la alegría, hasta la cautela y la incertidumbre. Los hashtags relacionados con la pareja se convirtieron en tendencia, y los foros y grupos de fans se llenaron de mensajes y debates. Y claro, los medios de comunicación turcos, siempre atentos a estos temas, no tardaron en hacerse eco de la noticia. Las revistas del corazón y los programas de televisión dedicaron espacios a la posible reconciliación de la pareja, analizando cada detalle, entrevistando a expertos en farándula y compartiendo las últimas actualizaciones. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Es una reconciliación oficial? ¿Son solo amigos que se están dando una segunda oportunidad? ¿O simplemente se trata de un encuentro casual? Pues bien, la verdad es que hasta el momento, no hay confirmación oficial por parte de ellos. Ni Serkan ni Ozge han hecho declaraciones públicas al respecto. Han optado por el silencio, lo que ha generado aún más especulaciones y ha mantenido la expectación en alto. Sin embargo, las fuentes cercanas a la pareja aseguran que están en proceso de reconciliación. Al parecer, se han dado cuenta de que se extrañan, de que se aman, y que están dispuestos a hacer lo necesario para volver a estar juntos. Se dice que están trabajando en sus diferencias, en resolver los problemas que llevaron a la separación, y que están intentando reconstruir su relación. Estas fuentes anónimas, generalmente cercanas al entorno de la pareja, han filtrado información sobre las conversaciones privadas, los encuentros secretos y el esfuerzo que están haciendo por recuperar su relación. Se habla de reuniones, de viajes, de llamadas telefónicas y de conversaciones profundas en las que han expresado sus sentimientos y han tratado de solucionar sus diferencias. También se rumorea que han estado en terapia de pareja, buscando ayuda profesional para superar las dificultades que han enfrentado. Y eso, señores, es una muy buena señal. Demuestra que están comprometidos con la relación y que están dispuestos a esforzarse para que funcione. La terapia de pareja es una herramienta valiosa para comprender y resolver los problemas que surgen en una relación, y el hecho de que hayan recurrido a ella indica un deseo genuino de reconstruir su amor. Por supuesto, hay quienes son escépticos. Quienes creen que todo esto es una estrategia de marketing, para generar publicidad y mantener a sus nombres en boca de todos. Es cierto que en el mundo del espectáculo, a veces se utilizan rumores y especulaciones para generar interés y promover proyectos. Sin embargo, en este caso, la autenticidad de los sentimientos y la historia de amor de Serkan y Ozge hacen que sea difícil creer que se trate solo de una estrategia de marketing. Yo honestamente prefiero creer en el amor. Prefiero pensar que esta pareja ha aprendido de sus errores, que han madurado, y que están listos para volver a apostar por su relación. Creo que el amor es una fuerza poderosa que puede superar cualquier obstáculo, y si Serkan y Ozge se han dado cuenta de que su amor es más fuerte que cualquier problema, yo los apoyo.
Y es que, ¿quién no se merece una segunda oportunidad? Todos nos equivocamos, todos tenemos problemas. Lo importante es aprender, crecer y tratar de ser mejores personas. El amor verdadero a menudo implica perdonar, comprender y adaptarse. En conclusión, lo que sabemos hasta ahora es que Serkan y Özge están siendo vistos juntos, que hay fotos que sugieren una posible reconciliación, y que fuentes cercanas a la pareja confirman que están en proceso de volver. No hay confirmación oficial, pero todo apunta a que hay una luz al final del túnel para los fans de esta pareja. Las señales son claras, las coincidencias, los encuentros secretos, las fuentes cercanas que hablan de un proceso de reconciliación y el silencio de la pareja, que lejos de negar los rumores, ha optado por mantenerse al margen, lo que refuerza la idea de que están trabajando en privado en su relación. Así que, ¿qué podemos esperar? Pues creo que en los próximos días, semanas, seguramente tendremos más noticias. Es probable que veamos más fotos, más rumores y quizás, ojalá, una declaración oficial por parte de ellos. O incluso una nueva foto, una nueva declaración de amor, que confirme el regreso de la pareja. Mientras tanto, yo les recomiendo que mantengamos la calma y esperemos. No nos adelantemos a los acontecimientos. Disfrutemos de la emoción, de la esperanza, y esperemos a ver qué nos depara el futuro para esta pareja. La historia de Serkan y Özge ha cautivado a muchos, y la posibilidad de una reconciliación ha despertado la ilusión de sus fans. Es importante recordar que al final, lo más importante es que sean felices, que encuentren la paz y la armonía en sus vidas, ya sea juntos o por separado. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante, y que se hayan divertido conmigo. Gracias por estar siempre ahí, por su apoyo, y por su cariño. Recuerden que me encanta leer sus comentarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Serkan y Özge volverán a estar juntos? ¿Qué expectativas tienen? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos. Y no olviden, denle like al vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con todos los fans de Serkan y Özge. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.